Mostrador Radio. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bueno, les decía entonces que el Premio Nacional de Historia 2006, Gabriel Salazar, ha sacado, bueno, él siempre está, es muy prolífero, ¿no es cierto?, en sus libros y sus opiniones respecto del acontecer, pero sobre todo también con la mirada desde un historiador, un filósofo, sociólogo además, y como les decía, Premio Nacional de Historia, la mirada, mirando el presente desde la historia, y sobre todo después de lo que pasó con el plebiscito, con un porcentaje más del 60% de rechazo, y esta es su segunda entrega. Gabriel Salazar con nosotros hoy día en Al Pan Pan. Gabriel, gracias por estar con nosotros, gracias por venir además. Y gracias por tener la oportunidad de conversar de historia en estos días. Ya pues, oye, mira, yo he estado viendo algunas entrevistas o comentarios que tú has hecho y tú decías que estabas con una suerte de indignación, ¿ya? Tú escribiste un libro anterior a este, después del plebiscito, si no me equivoco, La porfía constituyente, ¿verdad? Así es. Y es muy interesante porque no hay que olvidar la historia, todos dicen, mejor no olvidar la historia para no repetir los errores del pasado. Entonces, acá también tú dices, testamento político de un historiador. Y quiero partir preguntándote lo siguiente, mira, en los últimos 2 años se ha producido un cambio en Chile que es medio esquizofrénico, ¿verdad? Partimos con un apruebo del 80% en el primer plebiscito para determinar si queríamos o no cambiar la Constitución y terminamos con un rechazo del 62%. Hay algunos pronósticos, digamos, de expertos electorales que dicen que el Partido Republicano podría convertirse en el partido más importante en la próxima votación. No significa que va a tener más escaños, pero el partido más votado. Y por otro lado, vemos un país que está mucho más orientado hacia la moderación, hacia el orden y hacia la seguridad, por las razones que ya hemos visto. O sea, todo esto en un lapso de ¿cuánto? 2-3 años. Desde tu perspectiva, ¿dónde está el péndulo hoy y cómo se explica lo que estamos viviendo? Larga pregunta, pero sí, era necesaria para poder entrar en materia. Bueno, de una parte hay que recordar que soy historiador, y además historiador social, no puramente político ni puramente económico. Trabajamos economía, trabajamos política, pero desde lo social, no en sí mismo. Correcto. Y eso le permite a uno trabajar la historia en sus procesos naturales, que no son de día a día, de un día para otro, ni siquiera de 2 o 3 años, como tú estabas diciendo, son más largos. Procesos de mediana duración, 40, 50 años, medio siglo, ciclos Kondratiev le llaman algunos expertos por ahí, o más largos aún. Y estos procesos largos de la historia son más determinantes porque son más profundos, no son en el día a día, no se pueden fotografiar, todos los periodistas quedan ahí desubicados, más o menos por eso, no se pueden oler, no son tangibles. Los procesos profundos van por dentro de uno, ¿no? Por eso son invisibles. Entonces, al mirar la historia desde allí, todas estas cosas que se ven en el corto plazo no toman otro color, toman otra dirección. Y por eso es que es importante mirar siempre el presente desde la historia, porque tú ves allí procesos que están en marcha, pero que van por abajo, no siempre los periodistas los captan. Pero por supuesto, y los por políticos eso menos, ¿no? Porque no leen historia ni saben mucho. Y sobre todo porque los políticos son muy cortoplacistas, sobre todo en contextos electorales, ¿no? El resultado inmediato. Pero, a ver, entonces, tú te sorprendes... Dentro de esta idea, ¿verdad? Claro. Para redondear la idea. Sí, por supuesto. Desde el punto de vista de los procesos históricos, hay algo que es importante. Tú dijiste 62% de rechazo. Claro. Yo te digo, desde el 2014 hasta el día de hoy,
todas las encuestas hechas por organismos más o menos, agencias más o menos serias, por ejemplo el mismo CEP, Centro de Estudios Públicos, marcan que la ciudadanía rechaza sobre el 92% a los políticos. Es un dato que se mantiene a lo largo del tiempo y que viene de muy atrás. De muy atrás. De hecho, el año 1991, gobierno de Elwin, primer año, sí, claro, ya era el 56% de rechazo. Y eso ha ido subiendo lentamente y se mantiene. ¿Y eso tiene que ver con lo que pasó? Es una tendencia profunda que no se va a desaparecer por un 62% que rechazó un proyecto constitucional. Pero ahí te quiero detener un ratito, porque ese 62% fue leído por un sector del país, particularmente por la derecha, como una reacción en contra de un grupo que quería refundar el país, ¿no? Que era el grupo, claro, o más bien el sector que aprobaba el proyecto constitucional que fue rechazado mayoritariamente. Es lo que decimos en el libro. Exacto. La clase política, la centro derecha, particularmente un grupo del empresariado, no el gran empresariado, leyó esto como un viraje hacia la derecha. ¿Por qué no el gran empresariado? Incluso por varias razones, ¿no? Porque ellos no están metidos necesariamente en la coyuntura. Ellos leen el proceso histórico desde otras perspectivas, ¿no? Y ellos se dieron cuenta que la situación es muy mala desde el punto de vista de las perspectivas de un gran empresario, no digo un pequeño empresario, un gran empresario. La encuesta del CEP lo dice. Yo sigo cuidadosamente todas las agencias que hacen encuestas de este tipo, digamos, en el país, no la del día a día. Entonces, hace tiempo que el empresariado está planteando que la situación es mala. Ha caído en un 40% su confianza en la situación general para los negocios, ¿no? Ellos están retirando sus capitales de Chile ya hace como 6-7 años atrás. Se calcula, lo he leído por ahí, que alrededor de 74.000 millones de dólares ya han salido del país, de inversiones hacia afuera, porque ya no confían en la inversión hacia adentro, y porque ellos incluso piensan ahora no solo sacar el capital, irse ellos mismos para afuera. Claro, pero no todos se pueden ir, no todos se pueden ir del país. Están leyendo la coyuntura, claro, no de que estamos en camino hacia la vieja gran democracia, como se dice, ¿no? La tradición democrática que aparece ahí en Mercurio cada rato. Claro, y ¿no? pero por eso te pregunto, porque ese mismo gran empresariado, en palabras de uno de sus representantes, Ricardo Medes, dice que sin seguridad no hay inversión, o sea, sin paz social no hay posibilidad de desarrollo alguno, ni desarrollo económico, ni político, social, etcétera. Y tenemos esta realidad hoy día, que pasamos de unos lo llaman octubrismo, ¿no es cierto? Y la violencia, etcétera. Otros hablan de una ola progresista que intentaba darle solución a estos grandes dolores de nuestro pueblo, llámese pensiones, salud, educación, etcétera. Y de repente todo se da vuelta y estamos hoy día abocados básicamente a hablar de seguridad, por razones evidentes. Entonces hay un cambio. Por eso te preguntaba este péndulo que pasó de A y ahora estamos en Z. ¿Qué pasa ahí? ¿Esto es normal en los procesos históricos? En la opinión pública de corto plazo sí. En los procesos profundos de la historia no. Fíjate que la misma encuesta del CEP, que la presentó, la que organizó todo el proyecto, la investigación, etcétera, y presentó finalmente los resultados, lo dijo claramente, que lo mencionamos en el libro, ¿no? Es un error profundo, dijo ella, que se interprete este 62% como un péndulo que beneficia a la derecha. A la derecha. ¿Qué es para ti ese 62%? Es el 62% un rechazo a un texto, pero es rechazo también a todo lo que venga de lo político. Aunque era una convención donde lo político estaba mucho más reducido respecto de lo que va a ser este próximo Consejo Constituyente. Porque hay un rechazo a lo político en general que está sobre el 90% y se mantiene estático. Sí, cuando se le pregunta cuál es su aprobación hacia los partidos políticos, es claro, como el 4%. Y ahí hay otro dato muy importante, que es el hecho de que en este país solo 1/3 de los adultos toma un libro durante el año. Y el 3% de los que toman un libro durante el año entiende lo que lee. Imagínate. En Chile no se está leyendo, no como antes. Se está viendo mucho más
le interesa mucho más la imagen, Claro. que llega o por la televisión, más que la televisión, por qué sé yo, YouTube, Facebook. No, qué y sé yo, ahí, por todas oye, esas y esa es partes. otra entrevista porque tendríamos que Claro. hablar del poder de los algoritmos. Pero quiero preguntarte, estamos conversando con Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia por su último libro. Gabriel, se culpó a la convención de querer refundar el país. Y tú has dicho en tu libro que ha sido, mira, lo dices de esta manera, ¿ha sido alguna vez fundado el tradicional Estado de Chile? Y en la página 7 tú dices que lo evidente es que Chile acumula 11 refundaciones fracasadas. Pues, ¿para qué son los procesos constituyentes sino para refundar? Exacto. O sea, pero esto es, o sea, tú hablas de refundar y es como que todo el mundo dice quieren destruir el Estado y sus tradiciones. Bueno, que son muchos los datos, la información al respecto, que he reunido 60 años de investigación. Impresionante. Lo que digo ahí es fundamental, ¿te fijas? 11 veces se ha intentado en Chile dictar una constitución para construir el Estado Nacional. 11 veces en 200 años. Significa que no hemos fracasado 11 veces y ahora estamos fracasando a razón de 2 veces por año. Bueno, no sé. Nada garantiza que este proceso, que es el más fulero, por decirlo así, el lenguaje chileno, de todos, porque el elenco social más desprestigiado del país está monopolizando el poder constituyente con exclusión total de la ciudadanía. Pero menos fulero, pues, siguiendo tus palabras, que lo que fue la Constitución del 80, convengamos. Ah, no, por supuesto. O sea, para ponerlo en su contexto, digamos, pero en ¿no? todo caso, este es el caso más extremo de usurpación de la soberanía ciudadana por una clase política que tiene un 96% de rechazo ciudadano. Ya, pero lo que volviendo a la lógica, si pensamos en ese 62, también fue respecto de aquellos que representaban la otra opción, digamos, no en lo que fue la Convención Constitucional. Ese 62% hay que leerlo de muchas maneras. Que no es solo un rechazo a la política, no es solo un rechazo a la convención, no es solo un rechazo a la izquierda, qué sé yo, etcétera. Eso revela que lo que dije, no estamos leyendo. Y menos se lee a los políticos. Entonces la gente no tiene una noción clara de cómo es el proceso político por dentro. No le interesa. Y entonces, Claro, rechaza todo lo que venga de allá. Y el caso de la otra convención constitucional es penoso porque ¿quién leyó? Ni siquiera los expertos, me consta a mí, han leído o entendido lo que fue esa convención constitucional o el texto que entregaron. Si yo leo todos los días el Mercurio entero, me consta porque en tu libro lo mencionas muchas veces. Lo leo todos los días, estoy suscrito al Mercurio. Exacto. ¿Y qué es lo que he visto ahí? A ver. Yo no he leído ningún comentario de un experto, o sea, de un político con años de circo, ¿no? Ya. Profundo del texto constitucional que se aprobó. Ni uno. Pura, lo que digo al comienzo, pura adjetivación. Son refundacionistas, ¿verdad? Son octubristas, son izquierdistas, tienen la enfermedad ya inflada de la identidad, ¿no? Son puros adjetivos. Entonces, mira, yo me lo leí cuidadosamente el borrador y después 2 veces el texto final. Y hay una cuestión fundamental que hay que nadie hizo ningún comentario. ¿Cuál? Que la convención aprobó la creación de asambleas comunales. De asambleas comunales que se autorrepresentan en las regionales. Que permiten la participación ciudadana Claro, y soberana, como dices tú. En una cámara que le llamaron de regiones que suprimía el Senado. Y que fue Nadie ampliamente comentó resistida eso. por la clase política. Claro, porque eso significaba la exclusión, el deterioro y probablemente la marginación de la clase política. Ya, pero tú lo dices en tu libro también como buen historiador que esto no es la primera vez que ocurre en Chile. Cuando se han intentado, tú decías, constituciones participativas, ha habido una reacción de la clase política dominante. Quiero Siempre. preguntarte si... Que se unen todos para ese efecto. Cuando la ciudadanía quiere tomar el poder constituyente, que le corresponde por naturaleza, por sí misma, todos los políticos de izquierda, centro, derecha, se unen. Ya, ahí da lo mismo las derechas y las izquierdas. Ahí hay una defensa corporativa. Tal como hoy día, pues. Pero quiero preguntarte si alguna vez tuvimos una constitución verdaderamente participativa. Solo 1828. ¿Qué pasó con esa constitución? Que no duró menos de un año porque, cuento muy largo, Ya. la oligarquía de Santiago organizó un ejército mercenario pagado por los grandes mercaderes, para derrotar al ejército patriota, que estaba de acuerdo con esta constitución,
Y se provocó la guerra civil que terminó con la batalla del Ircay. Ganó el ejército mercenario. ¿Ah? Entonces, esa constitución no alcanzó a durar un año, y esa constitución se discutió primero en las comunas, en los cabildos, delegado después a una asamblea constituyente que se hizo en Valparaíso para arrancarle a la oligarquía de Santiago, y ahí se aprobó con el apoyo de toda la oficialidad del ejército patriota, ¿no? Ahora, eso es muy importante. Y eso fue eliminado en menos de un año, violentamente. Correcto. Viene después una tiranía tipo Pinochet. Todo lo que Portales lo han ensalzado como un gran estadista. Y tú hablas de todos los intentos fracasados, 1811, 12, 18, 22, 23, 1828, 1833, la Constitución, la 1891, 1925, 1980. Y ahora te pregunto, ¿este proceso para ti también ya nació fracasado? Evidente, porque es el más ilegítimo de todos. ¿Cómo? Los ¿Cómo intentos. va a ser? Pero ¿cómo va a ser más ilegítimo que de lo que pasó en 1980, por favor? Bueno, si tú lo miras así, con el uso de las armas, pero en un proceso que se dice civil, en un proceso que se dice legal, en un proceso donde están todos los partidos políticos, hasta el Partido Comunista, el Partido Socialista, metidos entre medio, nunca se había producido eso antes. ¿Y qué debiera haber pasado según tu experiencia como historiador, y después de lo que pasó en el plebiscito de salida? Normalmente el poder constituyente es expresión de la voluntad soberana de los pueblos. La soberanía es inherente al pueblo, a la comunidad, porque la soberanía es una voluntad colectiva, no es voluntad individual. La voluntad individual es libre albedrío, ¿te fijas? Del individuo. No, pues la soberanía es una voluntad colectiva. Y para que haya soberanía, entonces tiene que haber posibilidad de que las comunidades se desarrollen por sí mismas, se integren, trabajen, y la única posibilidad de hacer eso mediante una forma social es la asamblea. Pero, el cabildo, la asamblea local, la asamblea comunal. Correcto, y entendiendo que no tenemos ese instrumento hoy día. Porque fue eliminado por Diego Portales en 1830 y nunca más se ha repuesto. No tenemos cabildos, no tenemos asambleas provinciales, la ciudadanía no ha tenido nunca posibilidad de participar dentro del Estado, por lo menos, ¿no es cierto?, dar su opinión. Y por eso te pregunto, no teniendo ese mecanismo hoy día y teniendo la posibilidad al menos de cambiar la Constitución de 1980, ¿hay algo positivo que tú veas en el proceso que se empieza a votar, o sea, que se vota, quiero decir, el próximo 7 de mayo? ¿Pero tú confiarías en un proceso que parte excluyendo sistemáticamente a la ciudadanía de su proceso interno, digamos, y que se autodesignan ellos mismos para todos los cargos, 4 cargos distintos, 4 estructuras distintas, ¿no?, donde no hay ni una representación? ¿Cómo va a confiar uno en eso? ¿A ti no te gusta para nada esto del comité de expertos, según lo que te he leído? Para nada, por supuesto. ¿Por qué? Porque son políticos que están defendiendo su gremio, su interés creado. El monopolio de la política es el control del Estado, supuestamente para resolver los problemas del pueblo, pero al mismo tiempo resuelven sus problemas de partido, porque trabajan los partidos para sí mismos, no para el pueblo, y gente que a través de eso también engrosa sus bolsillos. ¿Por qué estamos con cuentos? Y mientras tanto, Gabriel Salazar, ¿cómo ves el clima del país? ¿Cómo ves la crisis de seguridad que nos afecta? ¿Cómo ves lo que está pasando? Sí. Hay 2 tipos de seguridad, ¿no? Dijimos del lado de la seguridad exterior. 2 tipos de seguridad interna. La que tiene que ver con el equilibrio, ¿eh?, de la sociedad civil en general en términos de su expectativa, de su voluntad de desarrollo, de su condición de vida, y el equilibrio que tiene que ver con la delincuencia. Son 2 cosas muy distintas. Ya, ¿y cuál en relación a lo último? Hoy día hay, claro, una pérdida de seguridad interna en primer lugar, y en segundo lugar, por un desarrollo enorme de la delincuencia. Enorme. Claro, pero ¿por qué? Históricamente hablando, cada vez que la tasa de empleo baja o aumenta solo el empleo precario, no el empleo que asegura una carrera laboral, sube la delincuencia. Mientras más baja en la tasa de salario, mayor rendimiento tiene la tasa de ganancia del delito. ¿Y eso ha sido histórico? Absolutamente. ¿Lo has podido observar a lo largo de te podría dar detalles de estos 2 siglos? Constantemente. Ya, y en ese sentido entonces, para ti, ¿dónde está la salida de la situación actual que vive el país?
Bueno, los políticos no han resuelto este problema, que ya era grave en 1830, hasta el día de hoy, que sigue siendo grave. No ha habido ninguna solución de fondo. Pero algunos dicen que este es el peor momento de los últimos 30 años. ¿Perdón? Este es el peor momento en materia de seguridad de los últimos 30 años. Eso sí. Pero es el impacto de un código del trabajo, de un plan laboral que le llaman también, que impone el empleo precario como norma. Entre el 60 y el 70% de los empleos en Chile en este momento son todos precarios. Pero acá tenemos... Incluso en la universidad, ¿no? ¿Y qué te parece toda la situación que se ha generado con la migración irregular, con la llegada de bandas de alto poder de fuego, con formas de operar y de delinquir que al menos no eran propias de nuestra realidad nacional? Bueno, agrave el fenómeno, porque si teníamos por allá, si mal no recuerdo, por 2012, 14, cerca de un 7% de desempleo, la inmigración que comienza a llegar a Chile aumentó esta tasa progresivamente, y ahora estamos, dicen oficialmente, en un 9-10%, por ahí bajando, subiendo, pero en la práctica, bien, con otros parámetros, está sobre el 12, el 13%. Y uno ve inmediatamente, ¿no es cierto?, los inmigrantes están en su mayoría empleados en lo que antes era el subempleo, el empleo precario callejero. Y la delincuencia se ha inflado notoriamente con todas las características de la delincuencia tropical, digamos. Y, a ver, y para ir cerrando, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, Gabriel, pero hazme un diagnóstico de lo que más o menos observas tú que se viene, y sobre todo en función de un gobierno, el primer gobierno de izquierda, podríamos decir, desde los últimos 30 años, ¿no? Que tiene que enfrentar además un tema que le resulta más complejo desde el punto de vista, ¿no?, de estas tensiones que se producen al interior de ambas coaliciones respecto de cómo abordar de la manera más eficaz el tema de la delincuencia, respetando además, por supuesto, los equilibrios de derechos humanos, libertades, etcétera, ¿no? Bueno, hay dos cosas. Por un lado, tenemos que hablar hoy día no tanto de gobierno de izquierda, de centro, es clase política. Este gobierno es clase política. Pudo haber sido de izquierda, no lo fue ya. Y claramente es clase política. Día a día se está viendo eso. Por otro lado, hay que ver lo que pasa ya no con la clase política, sino con el pueblo mismo, con la masa ciudadana, con el pueblo ciudadano. Ahí hay que poner la mirada y ahí están ocurriendo cosas muy interesantes. Muy interesante. ¿Cómo qué? Bueno, la desconfianza con los políticos es un dato ya de estructura. Eso va a seguir. Tú puedes proyectar un poco a futuro qué va a pasar con esta tendencia de la ciudadanía a no creer en los políticos y lo que pretenden hacer, darle una nueva constitución a los políticos a su pinta. ¿Qué puede pasar ahí? Y si no se resuelven los problemas... Los empresarios justamente ven, puede haber otro estallido social peor que el del 2019, porque ese fue romántico. ¿Tú crees que puede venir otro estallido social? Este no va a ser romántico. Pero por eso te pregunto, ¿tú crees realmente, a la luz de la historia? Evidentemente hay una rabia en la calle. Uno lo ve cada rato. En la mañana me llamó una periodista, no voy a dar su nombre, pero ya está, iba a decir un garabato, ¿no? Pero estaba fuera de sí, por toda esta situación. ¿Qué vamos a hacer?, me dijo. Tengo una rabia gigantesca, ¿no? Y eso tú lo puedes ver en muchísima gente, y eso puede producir una explosión, un estallido social no romántico como el otro, porque no expresamos nuestra identidad, ¿verdad? Gozamos en la calle por estar juntos. Éramos un ser colectivo. Pero esta vez, al ir con rabia, la cosa no va a ser similar. Gabriel Salazar, la Gran Alameda de la Soberanía Popular, testamento político de un historiador. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros esta mañana. Nos viene gracias a ti por la invitación. Gracias. Nosotros nos despedimos, nos reencontramos el próximo lunes al Pan, aquí en elmostrador.cl a las 8 en punto. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan en el Mostrador Radio. Cerramos por hoy Al Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas políticas para partir el día. El Mostrador Radio, información con la independencia que nos caracteriza.